Buenos días a todos, hermanos. Ojalá pues que todos recibamos de la palabra del Señor en esta mañana, como yo primeramente también he recibido. Antes la hermana decía, pues que la hermana Betty decía que el mundo está perdido, que busca la diversión en muchas cosas, está también con ansiedad, según el segundo himno que cantábamos, ¿no? Y que el mundo anda ahí, perdido. Anda desde que Adán y Eva pecaron, pues el ser humano estamos así, perdidos, sin rumbo, sin marcar y sin ver la necesidad que tenemos de Dios. Y digo tenemos refiriéndonos al mundo en general, porque creo y pienso que los que estamos aquí, pues sí hemos entendido otra cosa. Y ahí tenemos la vida y el ejemplo de la iglesia de Tesalonicenses, que estaban pues en la ciudad de Tesalónica, una ciudad ahí de Macedonia, que se había fundado aproximadamente en el 315 a.C. O sea que cuando Pablo la visita y predica la palabra allí, ya llevaba 350 años aproximadamente esa ciudad, que tenía pues también unos 200.000 habitantes, una ciudad como Santa Cruz, aproximadamente en tamaño. Y Pablo llega ahí, según hemos visto en el relato de Hechos capítulo 17, y como tenía por costumbre, como buen judío también, fariseo que era, que se había criado en esa enseñanza, pues se dirige a la sinagoga a compartir de la palabra del Señor, a compartir del Evangelio de Dios. Y veíamos en el libro de Hechos que Pablo predica según lo que el Señor le había enseñado. Y aquí, en este texto que hemos leído de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vuelve a afirmar eso en los primeros versículos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Él no venía con fábulas, no venía con historias y cuentos de algún personaje importante del momento o de la historia, sino venía con la palabra que el Señor Jesús le había dado primeramente a él, y que él, por su testimonio, por su vida, había entendido que tenía que compartir con los otros hermanos. Recordamos que cuando Pablo se convierte ahí camino de Damasco, ya estando en la ciudad, la conversación que tiene el Señor con Ananías en esa visión que tuvo Ananías, le dice: deja, porque instrumento escogido me es este para predicar el Evangelio, para predicar la palabra a los gentiles. Desde ese momento la vida de Pablo es transformada para llevar la palabra del Señor. Y él nunca deja de mencionar que lo que él predica, que el Evangelio que él predica, le ha sido dado directamente por el Señor. No viene, como dije antes al principio, con otras historias. Incluso en alguna ocasión llega a decir a algunos hermanos que si alguna vez predicara otra cosa que no fuera el Evangelio de Dios, fuera rechazado, que fuera tenido por anatema. Él y el que así se dejara llevar. Comentábamos antes en la clase de la escuela dominical que cuántas iglesias, cuántas personas y cuántas iglesias, por llamarlo iglesia, cuánta gente, haciéndose llamar cristiano, predica otro evangelio que no es el evangelio del Señor Jesús. Como digo, Pablo, cada vez que testificaba, que hablaba de la palabra del Señor, decía que era el evangelio que el Señor Jesús le había dado a él primeramente y que él compartía con los demás. De la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El testimonio que había dejado Pablo en la vida de muchos, pues, y las enseñanzas, eso era lo que Pablo quería en esta ocasión, que los hermanos de Tesalónica, pues, quisieran que llevaran a término, quisieran que tomaran ese ejemplo, que tomaran ese rumbo. Las enseñanzas de Pablo tienen que ver mucho siempre
con la vida del creyente en este mundo, enfocándola a lo espiritual. Pero tiene que ver cómo conducirnos diariamente, en cada momento, en este mundo. Y nosotros, como los tesalonicenses, pues estamos en este mundo, no lo podemos negar, y estamos influenciados, o estamos bajo la influencia de lo que tenemos alrededor. Y aquí Pablo pues marca algunas pautas acerca de la vida del creyente, con respecto a lo que tenían a su alrededor en ese momento. Como dije, Tesalónica ya llevaba 350 años fundada. Hacía unos 150 años, 160 años que había sido nombrada, digamos, la ciudad o la capital de Macedonia, y había sido nombrada por los romanos, porque ahora en este momento Tesalónica estaba bajo el mandato de los romanos, y se le había dado el título de ciudad libre. Por lo tanto, podía tener sus propias leyes como ciudad, su propia organización política, y, cómo no, pues sus propias religiones. Y Tesalónica era una ciudad donde había muchas religiones, puesto que estaba formada por diferentes pueblos. Y ahí había llegado Pablo, había predicado el Evangelio, y como ya hemos visto, pues muchos de diferentes pueblos y naciones habían creído a este Evangelio. Pero claro, arrastraban de muchos años, pues costumbres que no eran las que el Señor quería, y era difícil de quitarlo. Y llamaba Pablo la atención, no que los creyentes ya en este momento pues siguieran con una serie de costumbres, pero llamaba la atención Pablo en una serie de cosas para que no volvieran a caer, o no siguieran los caminos que tenían, o los ejemplos que tenían alrededor de ellos. Tesalónica era una ciudad, éticamente hablando, corrupta. No se dejaban llevar por ningún tipo de ley en cuanto a las relaciones sexuales, por ejemplo, que nombra aquí, sino que cada uno, como se dice en el libro de los jueces, pues hacía lo bien que le parecía. Los griegos llegaron a decir en alguna ocasión, pues bueno, que a las esposas las tenían para criar hijos y para cuidar la casa. Y después, pues, podían tener el tipo de vida licenciosa que se les ocurriera, porque estaba permitido, no estaba mal visto en esa época. Y Tesalónica, pues, seguía esa costumbre. Pero Pablo advierte, exhorta y enseña a la iglesia de Tesalónica, y nos enseña a nosotros también, porque no nos creamos que en la actualidad hemos cambiado mucho. Seguimos viviendo en un mundo donde todo da igual. Y hoy más que nunca, que siglos ha pasado, pues es el yo, y después el yo, y en tercer lugar el yo. O sea, el mundo no tiene en cuenta a nada más sino lo que sea el bienestar de uno propio, y después veremos si queda algo para los demás, pero primero yo y después yo y seguimos yo. Insisto en esa idea porque es la idea que nos rodea actualmente. Pablo exhorta y enseña. Miren, hermanos, de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y nos da aquí un claro ejemplo que para nosotros abundar más y más en la manera que el Señor nos enseña, pues tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos cada día a la palabra de Dios para poder abundar más y más en esa forma de vida que Dios le agrada. Porque ya sabéis, dice, qué instrucciones os dimos por medio del Señor Jesús. Vuelvo a repetir e insistir en la idea. La palabra del Señor tiene que ser nuestra guía. No nos podemos llevar por cualquier otra doctrina o enseñanza. Ya sabéis las instrucciones que recibimos por medio del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y todos creo que sabemos lo que significa
santificación, separado del mundo, separado del pecado, apartado de todo tipo del mal. Y Pablo pone los puntos sobre las íes en un aspecto, que os apartéis de fornicación. No dice Pablo, huid, perdón, no dice que la resistamos, sino dice huid. No dice que estudiemos o que estemos ahí luchando contra ella. Dice huid, apartaos, alejaos. Es curioso, parece que se lleva un poco en contradicción contra lo que dice en otro lado. Resistir al diablo y huirá de vosotros, dice en la palabra del Señor, y ahí sí dice resistir. Y podríamos pensar, ¿por qué al diablo sí le podemos resistir? Con la palabra del Señor, orando a nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo. Y sin embargo, a un hecho como el que se plantea aquí, tenemos que huirle. Algunos podrían pensar, bueno, esas son ideas del apóstol Pablo. Si el Señor dice que podemos resistir al diablo, podemos resistir también a sus tentaciones. Como digo, Pablo dice, huid, apartaos. Esa misma enseñanza, en cuanto a temas generales, le da el apóstol Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, que invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. ¿Pero por qué? El apóstol Pablo insiste en que tenemos que huir concretamente de ese pecado, que os apartéis de fornicación. Y entendemos aquí fornicación, las relaciones fuera del matrimonio, o las relaciones estando casados con otras personas, ya sean hombre o mujer, mujer o hombre, o las relaciones entre hombres, o entre mujeres, o entre familiares. Huye de todo tipo de fornicación. Les invito a leer 1 Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20. Estos 3 versículos, uno de los motivos por los que se debe de huir, y yo creo que uno de los motivos principales. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20. Y aquí el apóstol Pablo, en esta ocasión, a los hermanos de Corintio, le insiste, huir de la fornicación. Y ahora explica el porqué. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. Y les dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando la persona cae en este pecado, y más siendo creyente, está pecando directamente contra Dios, porque Dios mora con los corazones de cada uno. Por eso Pablo insiste tanto, huyan. Mira, no se queden ahí para resistirla, ni para estudiarla, ni para discutirla. Muchos años atrás ocurrió un caso en esta iglesia donde un joven hermano pues se empeñó en que tenía que ir a predicar a toda esta gente que se dedicaba a los vicios, prostitución, droga. Y el hermano pastor que estaba en aquel momento pues le insistió mucho en que no vayas a ese lugar, no vayas a esos lugares, ten cuidado. Seguramente, no recuerdo, pero seguramente le habrá leído algunos pasajes como estos que hemos leído, el de 1 Corintios, algún que otro pasaje más.
Y el hermano, este joven hermano, insistió y cayó en las redes. Y hoy en día, pues no está con nosotros, no está aquí. Huyan de ese tipo de pecado. Tenemos que huir de ese tipo de pecado y dedicarnos a la santificación de nuestra vida, a estar apartados de todo pecado humano, a estar apartados de toda idea que viene de parte de Satanás. Y sigue el apóstol hablando. Como digo, pues Tesalónica era una ciudad que estaba pervertida por los pecados sexuales. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer. Y nuestro hermano Samuel leía otra versión donde decía que cada uno, si puedes leerla de nuevo, Samuel. El 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia cosa en santidad y honor. Sí, aquí tengo dos versiones más que dice, una de ellas dice que cada uno de ustedes trate a su propia esposa con mucho respeto. Sin embargo, tengo otra versión que dice, como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Y el texto que tengo aquí delante, la versión del 77 de Reina Valera, una comisión, dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santidad y honor. Y vaso muchas veces se ha interpretado como esposa o cuerpo. Así que la idea está ahí, pero el texto está hablando de lo que está hablando y seguramente pues estaría nombrando a la esposa, que es una forma de interpretar este término, vaso, que según algunos estudiosos pues es el que aparece en el original. No soy estudioso en el tema, algunos hermanos pues aquí más, y si me equivoco pues después me lo pueden decir. Pero ahí está la enseñanza. Debemos de tener, sea la esposa o sea nuestro cuerpo, en santidad y honor. Debemos de separarnos. Por supuesto que si vivimos y respetamos nuestro cuerpo, ¿cómo no vamos a respetar también a nuestras esposas o a nuestros esposos? Tal sea el caso, ¿no? Unos u otros. Que no estemos viviendo en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y hermanos, como dije antes, estamos rodeados. Se nos meten en nuestra propia casa. Cuando encendemos la radio o la televisión, según ciertos programas, ahí los tenemos. Está por la calle. Se anuncia libremente. Debemos de huir y no vivir en ese tipo de concupiscencia. Que ninguno agravie ni defraude en este asunto a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho antes y testificado solemnemente. Dice esta versión que estoy leyendo, solemnemente, y algunas otras pues dice, el Señor castigará duramente a los que se comportan así. O el Señor tomará venganza de todos esos pecados, como ya les hemos dicho, solemnemente, con todo respeto, con todo temor de la palabra del Señor y de los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Y vuelve a insistir Pablo, no nos ha llamado el Señor a inmundicia, sino a santificación, a estar separados de todo tipo de pecado, a estar separados de este mundo. Así que el que deseche esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y Pablo vuelve a recalcar aquí, mira, no son ideas mías. Antes en la escuela dominical compartíamos eso, que hay mucha gente que se ha aprovechado de las circunstancias y ha impuesto sus propias ideas por falta de conocimiento de la palabra del Señor, por falta de una enseñanza generalizada de la palabra del Señor. Por eso, pues, hoy tenemos a nuestro hermano Juan Antonio y con nuestro hermano Miguel, ¿cuánto insisten los pastores
en que debemos de acercarnos diariamente, de que debemos estudiar la palabra del Señor. Y no solamente quedarnos ahí, no solamente quedarnos en ese aprendizaje de la palabra del Señor, sino después vivir como la palabra del Señor nos enseña. No nos quedemos solamente con la enseñanza, podemos tener una enseñanza muy buena teóricamente, sabernos la Biblia de P a P o de A a la Z, de Génesis a Apocalipsis de memoria, pero si no lo vivimos, ¿de qué nos vale? Por eso el apóstol Pablo insistía, mira, no es enseñanza mía, es la enseñanza del Señor. El que desecha estas enseñanzas no desecha a hombres, sino a Dios. ¿Recuerdan el texto que habíamos leído en Hechos? Enseguida los judíos, prosélitos y algunos más, pues exasperaron al pueblo diciendo, mira las enseñanzas que trae. No eran enseñanzas de Pablo, eran enseñanzas de Dios. Por eso él insiste, no escuchen al mundo. Tengan cuidado. Era el problema latente que yacía alrededor de ellos, que estaba alrededor de esta iglesia que había sido formada hacía poco. Tengan cuidado con las acechanzas del diablo y con todo lo que él trae. Tengan cuidado con el mundo que os rodea. Y Pablo también pues anima a los hermanos de Tesalonicenses, mira, de Tesalónica, acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba mucho, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Pablo había visto pues que en ese aspecto los hermanos de Tesalónica tenían un buen ejemplo. Habían sido, en ese aspecto, habían, digamos, cumplido el mandamiento del Señor. Y dice, y lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Hacéis bien en compartir, en ayudaros, en amaros unos a otros, pero no nos olvidemos que eso no queda hasta hoy o hasta el mes que viene. Hasta el fin de nuestra vida tenemos que estar así, amándonos unos a otros. Entre otras cosas, como dice el Señor allá en el Evangelio de Juan, para que el mundo vea que, ¿recuerdan? Que sois mis discípulos, no que sois mis hijos. Así que os rogamos que sigan así. Os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Como dice la palabra del Señor, de hacer el bien, no os olvidéis, ¿verdad? Hacer el bien, de ayudarnos mutuamente, no nos olvidemos. Que os esforcéis afanosamente por tener tranquilidad y ocuparos en vuestros propios asuntos. Pablo había hablado, como no, también de la venida del Señor. Y vemos a lo largo de toda la enseñanza en el Nuevo Testamento que la venida del Señor estaba cerca, estaba próxima. Esa era la enseñanza. Y creemos que la venida del Señor está cerca y está próxima, pero no sabemos cuándo ha de ser. Pero creemos que el Señor viene pronto. Pero ¿qué pasa? Habían allí algunos hermanos que habían tomado esa información por influencia de otros, como que ya, mañana, y se habían desprendido de todo lo que tenían. Como el Señor viene pronto, ¿para qué necesito trabajar? ¿Para qué necesito casa? ¿Para qué necesito nada? Pero se habían desviado un poco de la idea y estaban, como dice el texto, pues de holgazanes, de vago. Como el Señor va a venir, que me alimentes tú mientras tanto. El Señor viene pronto, así que yo no tengo necesidad de trabajar ni nada. Aliménteme, que me alimente y que me mantenga a los demás. No, el Señor viene pronto, pero el Señor nos manda también a que trabajemos. Que os esforcéis afanosamente por tener tranquilidad
y ocuparos de vuestros propios asuntos. Era tal el punto al que habían llegado que se metían en lo ajeno. Seguramente con el mismo tema. Bueno, ¿para qué trabajas? ¿Para qué te preocupas de comer? Ya nos alimentarán otros. Vamos a esperar aquí a que el Señor venga. Y habían llegado pues a ser chismosos y entremetidos y meterse en los asuntos ajenos. Ocúpense, les dice a los de Tesalónica, con vuestros propios asuntos, de la manera que os hemos mandado. Y os hemos dado ejemplo. Pablo podía decir eso también, os hemos dado ejemplo. Pablo mismo podía decir, mira, yo mismo os he sido de ejemplo. Cuando he tenido que trabajar, he trabajado. No se me han caído los anillos. Antes una hermana daba el testimonio de alguien que le decía, miren, cuando vayan a determinadas iglesias, fíjense si los que están al frente trabajan o no trabajan. ¿Cuántas llamadas iglesias y dirigentes de iglesias se aprovechan de eso y viven como reyes a costilla del resto de los hermanos? Trabajen. En el segundo capítulo de Tesalonicenses se dice que el que no trabaje, que no coma. Había llegado hasta el punto que Pablo se tuvo que poner firme. Miren, si no trabajan, no tienen derecho ni a comer, porque ya iban de cara. Tener tranquilidad, estar en nuestros asuntos y trabajar para comer. Y pareciera que está en contradicción con lo que el Señor mismo dice en el Sermón del Monte. Mirad las aves del cielo y las flores del campo, que ni trabajan ni nada, y el Señor los viste de gloria y les da el alimento necesario. Pareciera que está en contradicción de eso, pero no. Pablo aquí dice, sin afanarnos por el trabajo, enriquecernos, pero sí debemos de trabajar para comer. Y es la enseñanza también que el Señor mismo da desde el principio. Génesis 2, capítulo 15, versículo 15, perdón, Génesis 2, versículo 15. ¿Qué dice ahí? Y no había llegado todavía la caída del hombre. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que estuviera acostado en una hamaca. No. Para que lo labrase, para que lo trabajara y lo cuidase y lo guardase. Pues así Pablo le dice, bueno, pues vosotros también tenéis que comer por el día a día, tenéis que trabajar por el día a día. No estéis de vago, ni metiéndose donde no conviene. ¿Para qué? A fin de que os conduzcáis honradamente para los de afuera y no tengáis necesidad de nada. A fin de que seamos de testimonio. Nuestras vidas dicen más que nuestras palabras en la calle. Vuelvo a repetir lo que comenté cuando hablé algo del congreso que hubo recientemente en Las Palmas. La gente se fija de lo que hacemos, primeramente. Después de lo que decimos, pero primeramente de lo que hacemos. Cuando este político nos dio la bienvenida allí en el congreso, dijo: me asombran que ustedes, sin tener mucho dinero, pues estéis repartiendo comida, visitando a los presos, los hospitales, ayudando a los necesitados, dando cobijo a los que no tienen casas y hogares. Le asombraba todo eso. Ven lo que hacemos. Y Pablo le dice aquí a los tesalonicenses, y nos lo dice a nosotros también, a fin de que nos conduzcamos honradamente para los de afuera. ¿Cuántas veces nos han marcado y nos han señalado por nuestro testimonio? Por lo que hacemos. Sea bueno o sea malo. ¿Cuántos testimonios podríamos dar cada uno de nosotros acerca de eso? Con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros familiares y amigos. Yo creo que todos podríamos dar buenos testimonios acerca de eso. Pero me temo que también
en alguna que otra ocasión también podría dar malos testimonios, podríamos dar malos testimonios por nuestras malas actuaciones. Y Pablo le dice aquí, en cuanto al trabajo, al tener nuestras necesidades cubiertas, pues que seamos un buen testimonio. Vivimos en épocas malas, en épocas difíciles de conseguir trabajo, lo sabemos. En épocas que muchos de nosotros pues estamos sin trabajo, o con trabajos en precario, estamos ahí. Eso no quiere decir que seamos holgazanes, hermano, no me malinterpreten. Yo sé que pues estamos en una situación complicada y difícil, pero así todos podemos ser de testimonio. Hay mucha gente que está sin trabajo por ahí, que se dedican a robar. Que yo sepa, pues de los hermanos que estamos, de los que están sin trabajo, pues ninguno está robando. Está intentando buscar trabajo. Y está siendo de testimonio también en la falta de trabajo, porque no están en desesperación. Es difícil llevarlo, pero no están en desesperación, sino están siendo de buen testimonio también para los de fuera. Pues que el Señor nos ayude. Ya voy terminando. Quizás hubiera dicho más cosas, pero quiero ya terminar. Que el Señor nos ayude primeramente a entender que los consejos que debemos de recibir tienen que ser de la palabra del Señor. Que seamos un poco como esos hermanos de Berea, que cada vez que escuchaban el Evangelio, pues iban a la palabra de Dios para ver si el que les había testificado había hablado conforme a la palabra de Dios. Y que nuestras vidas las enfoquemos en esa santificación, en ese estar apartado del mundo y de las cosas del mundo. Que las cosas del mundo no las resistamos, sino que huyamos. Y pongo un ejemplo simple. Cuando un niño pequeño ve a un perro que ladra, corre o se refugia detrás del padre. Aunque muchas veces correr delante de un animal no es bueno, pero huye, se aparta. Cuando un fuego está encendido y acercamos la mano, la separamos. No nos quedamos a ver qué es lo que nos hace el fuego, ¿no? A ver qué pasa si estamos aquí media horita sobre la llama. No hacemos eso, ¿verdad? Entendemos que es malo, ¿no? Pues así con tantas cosas que el mundo nos ofrece, debemos de huir. Y debemos de tomar los buenos ejemplos. Estamos estudiando en la escuela dominical y compartiendo qué hacer ante tantas situaciones que nos rodean en este mundo y decisiones que tenemos que tomar. Pues aprendamos a vivir conforme a la palabra que el Señor nos enseña. Amén.